¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí en ese primer encuentro internacional de neurocoaching y programación neurolingüística. Gracias Alexander. Y bueno, ¿qué les parece que comenzamos? Porque ya vimos que el tiempo se va rapidísimo. Y este tema en particular creo que a mí me gusta muchísimo, es reinventarte en tiempos de crisis, porque mira que estamos en tiempos de crisis, ¿verdad? Y creo que cuando empezó el año nadie se podía imaginar qué es lo que iba a pasar en los próximos meses. Pero si te das cuenta, eso es algo que viene sucediendo de toda la vida, o sea, realmente los cambios se están suscitando cada vez más rápidos y son cada vez más agresivos. La dinámica universal es así, el cambio es una constante eterna en nuestro universo, por lo tanto, creo que fundamentalmente una habilidad que tenemos que desarrollar como seres humanos es la capacidad de reinventarnos en todo momento, ya que cuando tú te sabías todas las respuestas, te cambian las preguntas. Estabas jugando dominó y ahora estás jugando damas chinas. O sea, realmente creo que no podemos dar por hecho absolutamente nada. Creo que en un universo que cambia permanentemente, tenemos que desarrollar habilidades muy importantes para poder adaptarnos eficazmente a esos cambios que se presentan. Ya lo diría Charles Darwin, el gran naturalista, ¿verdad? La especie que sobrevive no es ni la más rápida, ni la más fuerte, ni la más feroz, sino aquella que mejor se adapta a los cambios que presenta. Entonces creo que algo muy importante que tenemos que hacer es una palabra que me viene persiguiendo desde hace algún tiempo y es reinventarse. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué reinventarnos? Si aparentemente todo está bien, si aparentemente no hay por qué hacerlo, aparentemente no sabemos las reglas del juego y si te das cuenta, la mayoría de las personas experimenta pocos cambios a lo largo de su vida. Sí, así es. O sea, tú dejas de ver a un amigo 10 años y lo vuelves a ver y lo ves pues, casi igual, ¿verdad? ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Igual. Igual, sí, igual. ¿En la familia? Igual. ¿Y el trabajo? Igual. Y todo igual. Y si te sientas a tomarte un café con esa persona, te vas a dar cuenta que te habla de lo mismo que te hablaba hace 10 años. De las deudas de toda la vida, que le duele la misma rodilla de toda la vida, que tiene la gastritis de hace 10 años, que se pelea con su pareja por lo mismo. Y todo porque, bueno, pues porque si tú no cambias la manera como tú ves las cosas, si no cambias tus pensamientos, si no cambias tu actitud, obviamente no tendría por qué cambiar tu vida. Finalmente todo lo que nosotros vemos allá afuera no es otra cosa más que la resultante de todo lo que nosotros producimos acá adentro. Es decir, acá se encuentra la primera creación, como diría Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y allá afuera se encuentra la segunda creación. Todo se crea 2 veces. Si yo quisiera que algo pasara allá afuera, tendría primero que crearlo aquí adentro. Allá afuera solamente vemos la resultante de todo lo que hemos sido capaces de generar en nuestro interior. Entonces, ¿por qué reinventarnos? Pues precisamente por eso, porque el mundo ha cambiado. Sí, o sea, lo que tú pensabas que era de una manera, ahora resulta que no, ahora resulta que es completamente otra cosa. Y ha cambiado. Y de pronto, yo me acuerdo, y lo comentamos mucho a manera de broma, ¿no? Estábamos el 31 de diciembre todavía con la copa en la mano, celebrando que el 2020 iba a ser nuestro año. Y todavía no pasaba el primer trimestre y ¡pum!, ¿no? Un reto que nadie se esperaba. Ahora, en muchos sentidos sí te puedo decir que este ha sido un gran año. Y seguirá haciéndolo. ¿Por qué? Porque nos ha dado la oportunidad de confrontarnos, nos ha dado la oportunidad de conocernos un poco más, de enfrentarnos a nuestros propios demonios, de conocer nuestros límites, de saber cuáles son aquellos bloqueos que tenemos y ser capaces de superarlos. Porque bien que mal, creo que esta situación de crisis realmente nos ha revelado quiénes somos realmente. Mientras tú estás en la zona de confort, mientras todo está normalito, mientras tú estás acomodado, nunca sabrás cuáles son tus demonios, ¿verdad? Nunca sabrás conocerte adecuadamente, nunca sabrás de qué adoleces, pero cuando las cosas empiezan a moverse, ahí es cuando te das cuenta y te empieza a doler y empiezas a extrañar y empiezas a darte cuenta que o te mueves o simplemente el mundo te pasa por encima. Es así. Yo en muchas ocasiones he dicho que vivimos en un planeta que no tiene palabra de honor. Así es, porque cuando tú pensabas que ya te sabías todo, de repente te cambian la jugada. Así que, ¿por qué nos vamos a reinventar? Bueno, pues porque el mundo cambia constantemente. Tú no te puedes quedar en el mismo lugar. Tienes que moverte. Así es el conocimiento, así es la humanidad, así es cualquier cosa que tú me pongas en este momento. El otro día me decía una persona, bueno, pero ¿qué pasa si no me muevo? Bueno, a ver, yo les pregunto a veces en mis cursos, a ver amigos, si tú te mantienes haciendo lo que estás haciendo en este momento, ¿dónde vas a estar el año que viene?
Y la mayoría de la gente me responde, en el mismo lugar. No, obviamente que no vas a estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, porque el mundo se está moviendo. Si tú te quedas en el mismo lugar, tú vas a estar más atrás de lo que estás actualmente, porque nadie te va a esperar. Eso es así. Y es como yo le decía a unos amigos el otro día, tú deja un billete de $100 en tu bolsillo, no lo gastes, déjalo ahí. Tú dime si tú puedes comprar lo mismo con ese billete de $100 el año que viene. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las cosas se encarecen, porque la inflación sube, porque el dinero no es para que se quede guardado, el dinero es para que se comparta, para que circule, para que cree riqueza, el dinero es para que se multiplique. De la misma manera le pasa al conocimiento, a la información. No es para que te la quedes guardada, es para experimentar los cambios que te lleven a mayores niveles de evolución personal. Y mientras más crezcas tú como persona, más crecerás profesionalmente y más se expandirán todos los aspectos de tu propia vida. Entonces, absolutamente creo que el centro de todo, el lugar donde parte todo, el génesis del cambio, pues tiene que ver con uno mismo, definitivamente. Y creo que hay 10 cosas importantes que hace la gente que se reinventa. Y voy a compartir contigo esas 10 cosas importantes que hace la gente que se reinventa, ¿bien? Así que si tienes dónde anotar, anota, porque esa información no te la puedes perder, aunque va a quedar grabado aquí, ¿verdad? Pero bueno, ahí te va. Primera cosa que hace la gente que se reinventa, número 1, empiezan a trabajar mucho en su propio autoconocimiento, es decir, son conscientes de ellas mismas. Son conscientes de sus fortalezas y debilidades, de sus propias capacidades. Son conscientes de sus emociones. Son conscientes de su estado en general. Una persona que empiece el camino del autoconocimiento se da cuenta de cuál es su estado emocional, se da cuenta cuándo puede decir que sí y cuándo puede decir que no. Es una persona mucho más asertiva. Se da cuenta si en este momento se encuentra decepcionada, se encuentra frustrada, se encuentra motivada, llena de energía, si le falta la energía. O sea, te das cuenta. Y en la medida que tú que empiezas a conectar contigo, empiezas a conocerte más, en esa medida podrás gestionarte mejor. Ya lo decía George Ivanovich Gurdjieff, el gran filósofo armenio, sin autoconocimiento. Y si no se entiende el funcionamiento de el ser humano no puede ser libre. No se puede gobernar a sí mismo y siempre será un esclavo. ¿Esclavo de qué? Pues de las circunstancias, del entorno. Y entonces pensarás que las cosas externas tienen influencia en ti. Y estarás bien siempre y cuando las cosas de allá afuera estén bien. Y te pondrás mal cuando las cosas allá afuera se pongan mal. Entonces te conviertes en un títere de las circunstancias, en una marioneta del destino, cuando dentro de ti tienes la capacidad de poder responder en la medida que tú lo desees. Ese control es tuyo, pero solamente podrás disfrutar de ese control cuando sepas que lo tienes, y eso es autoconocimiento. Así que primera característica de la gente que se reinventa, son conscientes de ellas mismas. Segunda característica de las personas que se reinventan, dirigen sus emociones eficazmente. Y claro, una persona que se reinventa empieza a tomar control de sus propias emociones, empieza a darse cuenta de en qué momento tiene que tomar el mando, el timón de todo aquello que está pasando en su mundo emocional. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente todo lo que está allá afuera tiene influencia sobre nosotros, claro que sí, aunque no son determinantes las cosas, y ahí es donde viene la gestión emocional, ¿bien? Entonces, es importante darnos cuenta que no podemos permitir que factores externos impacten en nuestra actitud. Eso no significa que haya cosas que no me molesten, que no me enojen en algunas ocasiones. Claro que sí, pero nunca permitiré que las emociones gobiernen sobre mí, jamás. Ya lo diría el célebre Don Quijote de la Mancha, escrito por Don Miguel de Cervantes Saavedra hace muchos años, en un pasaje, ya ni me acuerdo qué pasaje es, pero que Don Quijote le decía a Sancho, Sancho, las emociones, no dijo así, dijo, Sancho, las emociones no se hicieron para los animales, solo para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se comportan como animales. ¿Sí? Y es cierto. Entonces, si no aprendes a manejar tu mundo emocional, pierdes el control de tu propia vida. Yo recuerdo en alguna ocasión
haber visto una escena. Yo recuerdo mucho hace algunos años que me sentaba con mi padre y que él era aficionado a las películas del viejo oeste, Bonanza, El Gran Chaparral y esas series de los años 70. Y entonces yo me acuerdo que estábamos viendo una escena donde estaba una diligencia del viejo oeste jalada por caballos, y entonces el cochero le pegaba a los caballos, ¡sha!, lleva a toda velocidad la carreta, la diligencia, porque atrás había un montón de indios salvajes que le echaban flechas, pa, 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 pa. Y el cochero le pegaba a los caballos y ahí iba la carreta a toda velocidad y los indios atrás echando flechas. Y dentro de la carreta había una doncella, una joven, que le gritaba al cochero, ¡más rápido, más rápido! Y el cochero le pegaba, ¡más rápido!, le gritaba a la chica. Y ahí iban atrás a toda velocidad y de repente se abre así la escena y se ve como la diligencia va derechita a un precipicio, de esos precipicios del antiguo este, así donde se caía el coyote y el correcaminos, a uno de esos. Y entonces la chica se da cuenta que la caída del precipicio era inminente, así que le grita al cochero, ¡detenga la carreta, detenga la carreta! Y nada, ¡detenga la carreta!, le decía la chica, y nada. Se asoma así a ver qué pasa y se da cuenta que el cochero está muerto con 2 flechas en la espalda. Y la carreta derechita al precipicio. Y me acordé de Platón cuando decía, los caballos son las emociones, las riendas son los pensamientos, el cochero es la mente, la carreta es el cuerpo y la doncella que grita desesperada es la conciencia. Por mucho que grite la conciencia, si la mente está muerta, ¿quién va a jalar las riendas de los caballos para detenerlos? Nadie lo va a poder hacer. Y entonces estarás a merced de los caballos, que son las emociones. ¿Y cuál será el destino si no jalas las riendas de los pensamientos? Bueno, pues será precipicio. Y sí, si no dominas tus emociones, entonces la consecuencia en tu vida será precipicio. Uno de los aspectos tan importantes que tenemos que aprender a gestionar. Ya lo diría Daniel Goleman, autor del famoso libro La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es 2 veces más importante que el cociente intelectual cuando hablamos del alto rendimiento personal. Así que dirige tus emociones. Número 3, una persona que realmente se reinventa empieza a darle dirección a su vida. Tienen metas claras y van por ellas. Bien importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante nuestras metas? Para darle dirección a todo lo que hacemos, para que nuestra vida sea productiva. Me preguntaba una vez, hace poco, una persona en coaching me decía, Manuel, pero ¿cómo realmente me doy cuenta que lo que hago es realmente productivo? Fácil, te preguntas, ¿esto que estoy haciendo me está llevando en dirección a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero alcanzar? ¿Me está llevando hacia mis sueños, hacia mi propósito? Y si la respuesta es no, pues entonces no lo hago. Obviamente tendría que saber cuáles son mis metas, ¿verdad? Cuáles son mis sueños. Y tú sabes que la mayoría de las personas no tiene metas, la mayoría de las personas vive al día, la mayoría de las personas simplemente sobrevive. Esa es la verdad. Pero ¿qué pasa cuando tú le pones metas a tu vida? Empiezas a accionar mecanismos muy importantes, todo tu sistema neurológico se pone en alerta, empiezas realmente a sentir que la sangre circula por tus venas, tus músculos se hacen más fuertes, empiezas como que a crecer, a verte más guapo, o sea, algo pasa, ¿verdad? Porque entonces tu vida ya tiene un propósito, pero si tú no sabes a dónde vas, pues ya llegaste, cualquier lugar es bueno, ¿verdad? Así es. Entonces, amigo, metas esta noche antes de irte a dormir, agarra un pedazo de papel, agarra un lápiz y escribe cuáles son las 5 cosas que te gustaría lograr en los próximos 2 años. Y empieza a darle dirección y sentido a tu vida. Bien importante. Uno de los pasos fundamentales para reinventarte es darle dirección a tu vida. Así es. Número 4, vamos rapidito. Número 4, una persona que se reinventa posee concentración y enfoque. Fundamental. Nunca permite que un problema se interponga entre él y su tarea, jamás. Se concentra, ¿por qué? Porque ahí donde está tu atención, está tu energía, está tu poder de realización. ¿Sabes cuál es el gran problema de los seres humanos? Decían mis antepasados los toltecas, mis antepasados en México, los toltecas, una raza preazteca. Los toltecas decían que uno de los grandes problemas que teníamos los seres humanos es que vivíamos distraídos, que no podíamos hacer coincidir nuestra mente con nuestro cuerpo físico. La mayoría de las personas vivían atormentadas, llenas de miedo y angustia por cosas que estaban en su futuro y todavía ni pasaban. Y eso obviamente es en el mundo de la imaginación. O vivían llenas de culpa, remordimientos y rencores por cosas que ya pasaron.
Y si ya pasaron, no existen, solo están en su imaginación. Si ni pasado ni futuro existe, ¿qué es lo único real? Lo único real es este momento presente, es lo único que tú y yo tenemos, nada más. Por eso los toltecas hablaban de la impecabilidad del momento. Ellos decían, tenemos que ser impecables. Nosotros como guerreros, decían los toltecas, somos impecables. ¿Por qué? Porque la muerte nos susurra al oído en todo momento. No sabemos cuándo vamos a morir. Así que cuando estamos en combate, toda la atención está con el enemigo. Si estamos en nuestro hogar, toda la atención está con la familia. Si estamos en nuestro oficio, toda la atención está en la tarea. Si estamos en nuestro templo, toda la atención está con nuestro Dios. Eso es ser impecable. Pero ¿cuál es la realidad de muchos de nosotros? Bueno, que nuestro cuerpo físico está aquí, pero tu mente, quién sabe dónde esté, ¿verdad? Unos ya están pensando, pues ya se tardó el mexicano ya me dio hambre, tengo ganas de ir al baño, ¿cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura y la renta de la casa? O sea, no estás en este momento presente, se te está escapando el momento presente. Y al escaparse el momento presente, pierdes el control de ti mismo, pierdes tu efectividad y baja tu rendimiento. Así que un buen reto para de verdad reinventarte en estos tiempos es mantenerte aquí y ahora, que es tu único momento de poder. Quinta cosa que hace una persona que se reinventa es asertiva. Y la asertividad tiene que ver con una actitud para poder decir lo que pensamos y decir lo que sentimos sin que por ello implique lastimar a otras personas. Ya lo dijo Carmen hace rato, ¿cuántas enfermedades psicosomáticas se generan por tragarnos las cosas, por guardarnos las cosas, por no decir lo que sentimos? Y entonces, ¿qué pasa? Pues nos convertimos en personas que no se quejan, en personas que no levantan la mano, que no participan. Vas a un restaurante y te dicen, ¿y de tomar qué quiere? ¿Coca o Sprite? Coca, te traen Sprite. Y tú, oye, Ricardo, le dicen, no, sabe rica. Y te quedas callado. ¿Verdad? Te quedas callada y permites que otras personas decidan por ti y permites que otras personas te pongan un precio y permites que otras personas decidan cuánto ganes y permites que otras personas te hagan sentir como ellas quieren y permites por quedarte callado, por quedarte callada. Creo que un principio fundamental es levantar la mano, dejarte sentir, respetarte a ti mismo, a ti misma y empezar a asumir el control de tu propia vida. Así que reinvéntate en ese sentido y marca un hasta aquí. Deja de ser tapete. Número 6. Una persona que se reinventa empieza a reconocer sus errores. Sí, y hay que ser honestos, sí, y metemos la pata, claro que la metemos, saber decir me equivoqué y pensar que eso no te hace inferior a ninguna persona. O sea, realmente tenemos que entender que tu vida es así y te vas a caer varias veces y te va a doler y te tengo una mala noticia, te vas a caer en el futuro y te tengo otra peor, te va a doler, claro que sí. ¿Por qué? Porque así es la vida, porque tu vida es la primera vez que se vive, no hay un manual escrito, entonces vas a tener que caerte. Yo me he caído un montón de veces, ¿verdad? He fracasado un montón de veces, he metido la pata un montón de veces y no una, dos, tres, cuatro. O sea, yo también he tropezado con la misma piedra, así como Julio Iglesias, igualito. ¿Por qué? Pues porque soy un ser humano igual que tú, normal, y mientras tú no reconozcas tu error y aprendas del error, estás condenado, condenada a repetir tu historia. Así que más nos vale ser buenos alumnos, reconocer nuestros errores y redirigir nuestra vida. Número 7, bien importante, 7, mantén una actitud mental positiva. Una gente que se reinventa se da cuenta que su actitud es una prerrogativa personal, es una libertad interna. Como diría Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue un psiquiatra de origen judío que vivió en Alemania en la década de los 40. Que si tú eras judío y vivías en Alemania en la década de los 40, tenías un pequeño problema. Y Viktor Frankl, obviamente, en su carácter de judío, en la Segunda Guerra Mundial, pues fue condenado, él, su esposa y sus padres, a pasar sus últimos días en el campo de concentración más terrible y despiadado de la Alemania nazi, en Auschwitz, nada más. Viktor Frankl tuvo que soportar el hecho de que le arrancaran a su esposa de los brazos y él mismo ver cómo se la llevaban a las cámaras de gases, sin él poder hacer nada.
Vio cómo se llevaban arrastrando a sus padres a los campos de exterminio y él sabía que ya jamás los iba a volver a ver y él no podía hacer nada. Vio cómo hacinaban madres con niños pequeños en vagones de ferrocarril para llevárselos a esos lugares donde los desaparecían y muchos de esos niños bebés de brazos. Y él no podía hacer nada. Desde una ventana de su barraca él podía ver todo eso. Y en el momento más oscuro de su vida, en el callejón más oscuro, en el agujero más solitario de su vida, cuando él ya se estaba rindiendo, tirando la toalla, cuando él le suplicaba a Dios, Dios, llévame, en ese momento tuvo un destello de luz en su cabeza, un chispazo de inteligencia. Y Víctor Frank pensó, a lo mejor los soldados alemanes tienen más control de mi mundo exterior. Ellos deciden si me alimentan o no, si me sueltan o no, si me golpean o no. Tienen total control sobre mi mundo exterior, pero nadie, absolutamente nadie, tiene control sobre mi mundo interior. Ahí solo yo gobierno. Ahí no entra ni un nazi. Y eso fue el quiz, lo que le dio a Víctor Frank la idea más brillante en su momento, la idea de reconocer que nadie podía influir sobre su propia actitud, que su actitud era la última de las libertades. Podían arrebatarle absolutamente todo, menos la decisión que él tenía sobre cómo vivir su vida. Y eso fue el quiz, lo que le dio a Víctor Frank la capacidad, no solamente para salir de ese lugar, sino para escribir ese maravilloso libro, El hombre en busca de sentido, crear la logoterapia o terapia de sentido de vida, que literalmente le ha salvado la vida a millones de personas. Así que nadie puede decidir cómo hacerte sentir. Esa es una libertad tuya. Siempre busque el lado positivo de las cosas. Y buscar el lado positivo no significa, que todo está rosa y que los unicornios y las nubecitas. No, eso es estar loco. No. Ver el lado positivo de las cosas es darnos cuenta que sí, efectivamente, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que quisiéramos cambiar, pero optar siempre por pensar lo que podemos hacer, cómo podemos crear, cómo podemos salir de donde estamos. Ver la posibilidad, no la imposibilidad. No ver el bloqueo, ver las opciones. No ver el problema, ver las soluciones. Y es un switch que tiene que hacer tu cerebro. Octava cosa. Las personas que se reinventan sirven a sus semejantes. Y es el acto de darnos a los demás, de dar esa mano. El otro día una persona se quejaba porque alguien le pedía dinero, ¿no? Y entonces él decía, ¿qué? ¿Y a mí quién me da? ¿A mí quién me da? Le digo, ¿sabes qué? Agradece de estar del lado de los que dan y no de los que necesitan que les den. Y ruega porque nunca te saquen de ese lugar. ¿Bien? Entonces, cuando tú das y das de corazón, abres las puertas de la abundancia. No solamente te sientes bien, sino que estás ayudando, aunque sea con un granito de arena, a que este mundo sea mejor. A sembrar en la mente y el corazón de la persona que ayudas el hecho de decir que aún hay gente buena en este planeta. Y eso, amigo mío, es lo más importante, elevar la vibración de este planeta, darnos cuenta que a pesar de las circunstancias, vale la pena vivir aquí. Número 9, son personas que siempre están motivadas. Y la motivación, eso es algo que nace del corazón, es algo que está dentro de ti. A mí luego me da un poco de risa llegar a las organizaciones y veo a las personas que se quejan amargamente y me dicen, Manuel, es que no nos motivan. Oye, o sea, la motivación es tu responsabilidad. Tú eres responsable de tu propia motivación y la motivación viene de dentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, pues vendrán reconocimientos, palmaditas en la espalda y qué bueno que los tengas. Pero si tú no sabes por qué te levantas todas las mañanas, si tú no sabes por qué te despiertas todos los días, si tú no sabes por qué vas a trabajar, si tú no sabes por qué haces lo que haces, amigo mío, entonces estás solamente consumiendo oxígeno en este planeta. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón por la cual estamos aquí, todos fuimos convocados por algo. Y si tú lo pierdes de vista, se te va la energía, se te va la motivación y nadie podrá venir a llenarte ese vacío existencial. Esa es una búsqueda que tienes que hacer tú. Preguntarte internamente, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? El día que tú respondas esa pregunta, nunca te va a faltar motivación. Te vas a levantar en las mañanas así, no necesitas ni siquiera alarma, se te va a hacer tarde para emprender tu día. Número 10. Las personas que se reinventan empiezan a asumir su propio liderazgo personal.
Son personas que empiezan a tomar en sus manos las riendas de su vida, empiezan a accionar hacia los lugares que quieren llegar. Son personas que difícilmente se dejan robar la energía. Son personas que levantan la mano, que participan, que hacen que las cosas sucedan, que no se quejan, no critican. Son personas protagonistas, han renunciado a su papel de víctima y realmente son aquellas personas que transforman este planeta. Unas personas que realmente hacen de este mundo un mundo mucho mejor de lo que era antes de ser convocados a él. Y creo que cuando alguien asume esa responsabilidad, toma en sus propias manos la dirección de su vida, en ese momento empieza a asumir y a despertar su propio liderazgo. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, amigos, creo que las circunstancias, si bien influyen en nosotros, si bien nos ponen en aprietos, las circunstancias, si bien en este momento nos podrían poner en jaque, las circunstancias, mira, no definen a los líderes. Al contrario, son los líderes los que definen las circunstancias. Y al final del día, los líderes no son personas extraordinarias, no son personas tan diferentes de ti y de mí. Los grandes líderes son personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Y tú y yo, claro que podemos hacer cosas extraordinarias. Solamente es cosa de tomar una decisión, de hacer de tu vida una gran obra maestra y de empezar a practicar lo que seguramente todos los coaches que vienen van a compartir contigo. Mi nombre es Manuel Alonso y lo único que puedo decirte es éxito cuántico. Nos vemos pronto. Chao.